¿Te ha pasado alguna vez que después de un tiempo abres el código de tu juego y piensas ¿quién habrá escrito esta locura? Pues spoiler, has sido tú. Hoy te traigo una serie de consejos y trucos para mantener tu script más claro y organizado. Y aunque la mayoría son buenas prácticas de legibilidad, también pueden ayudarte a evitar errores y optimizar el rendimiento de tu juego. Así que, si quieres saber más, quédate que empezamos. ¿Qué te parece más fácil de entender y editar, esto o esto? Si has elegido el primero, seguramente deberías pedir ayuda. La realidad es que este segundo código es mucho más legible y fácil de entender. El primer consejo es que utilices la etiqueta header. Permite categorizar las diferentes variables en el inspector colocando un encabezado como separador. Escribe entre corchetes la palabra header, abre paréntesis y dentro, siempre entrecomillado, el texto que quieras de encabezado. Fácil, ¿verdad? Con esto podrás separar, por ejemplo, las variables que puede personalizar el diseñador de niveles o las variables que sean de tipo componente y requieran vincularse. Cuando tu script tiene entre 50 o 100 líneas de código puede entenderse, está bien. Pero cuando empiezas a tener muchísimas líneas de código empieza a complicarse. Lo mejor es que agrupes líneas de código en áreas o grupos de mecánicas similares. Por ejemplo, una región para todo lo que tenga que ver con el movimiento del jugador, otra región para los eventos de colisionadores triggers, etc. Para ello, escribe almohadilla region seguido de un título y cierra con almohadilla en region. Lo bueno que tiene esto es que, además, te permite plegar o desplegar todo el código que esté dentro de él. Fíjate en este ejemplo lo fácil que es entender dónde vamos a encontrar las diferentes funciones. Seguro que en alguna ocasión has necesitado declarar muchas variables dentro de un mismo script y te ha quedado tal que así. No es incorrecto, pero estar todo el rato escribiendo private int y así sucesivamente es bastante pesado. Puedes probar a escribir una coma después del nombre de la variable y podrás añadir todas las que quieras de ese mismo tipo. Nunca uses GameObject.find en el update. Yo era mucho de esto, no os voy a engañar, porque pensaba que era más profesional que andar vinculando a mano el componente en el inspector. Y que empieces a usar GameObject.find.getComponent es muy útil y es un salto importante. Pero si quieres hacerlo bien, te aconsejo que declares la variable previamente y la asignes desde el start, de esta forma. El motivo es que si lo haces en el update, Unity estará cada frame de tu juego buscando ese objeto constantemente, lo que puede afectar negativamente a tu rendimiento. Y créeme, en juegos grandes la optimización de recursos es súper importante. Todo lo que puedas dejar precargado será mucho más eficiente. Quiero ver una variable en el inspector. Genial, pues voy a llenar todos los accesos a las variables en public y listo. Pues error. Esto es algo muy común cuando estamos empezando. En la programación es súper importante que protejas las funciones y las variables de accesos no deseados para no modificar cosas sin querer o sin seguridad. Lo que viene siendo en un plano técnico la denominada encapsulación. Si lo que quieres es ver una variable en el inspector, utiliza la etiqueta serializeFile. Esto expone una variable privada en el inspector protegiéndola de accesos no deseados. Además, un pequeño consejo que yo aplico y que creo que os puede venir bien es que hagáis una etiqueta debug y dentro expongáis todas las variables privadas que queráis ver. Esto deja claro en dicha ventana que únicamente es para ver esas variables y no se trata de modificarlas. Esta es una de esas joyas que tiene Unity y que se suele utilizar muy poco. Cuando usas un componente que es estrictamente necesario para funcionar, puedes utilizar el código require component. Esto obligará a Unity a crear ese componente en el objeto en caso de que no lo tenga previamente. Algo muy útil, por ejemplo, si estamos moviendo a nuestro personaje o a un NPC con Rigid Body, porque en ese caso de que se nos olvide asignarle dicho componente, Unity se lo agregará de forma automática.
Y hablando del componente RigidBody, no uses nunca código que emplee RigidBody dentro del método update. Utiliza en su lugar la función fixedUpdate. Esto se debe a que update se ejecuta una vez por frame y los frames pueden variar según los FPS del jugador, mientras que fixedUpdate se ejecuta a intervalos constantes y sincronizados con el motor de físicas. Esto garantiza que las fuerzas, colisiones y movimientos sean estables y realistas, independientemente del rendimiento del juego o del dispositivo. Seguro que este error te suena y te ha saltado miles de veces. Se debe a que cuando una variable de tipo componente queda vacía, Unity no sabe a qué componente modificar lo que le estás indicando. Para eso, añade en el start una condición del tipo: si la variable está nula, entonces hago un getComponent si el componente está dentro del mismo objeto, o, en su defecto, GameObject.find.getComponent si el componente está dentro de otro objeto. De esta forma te asegurarás de que la variable siempre busque un componente en caso de que sea nula. Y por aquí vamos a acabar el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Y si no sabes programar en Unity, te dejo al final del vídeo el enlace hacia la introducción a Syzard de Unity con las variables. Si te ha gustado, dale like, suscríbete para más vídeos de Unity. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.